Hoy estaremos en el Antiguo Testamento, en ese libro de Nehemías, capítulo 8. El título de esta predicación es Restaurados por la palabra de Dios. Restaurados por la palabra de Dios. Nehemías 8, Nehemías capítulo 8. Si ya lo encontró, pongámonos en pie, vamos a darle para lectura a la palabra del Señor. Nehemías capítulo 8, comenzamos desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebía, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabet, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Estamos reunidos en torno a ella, con corazones abiertos, mentes atentas, Señor, a escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, como siempre lo hace, para poder entender tu voluntad, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Enséñanos, dirige nuestras vidas, Señor, y trae conocimiento del Salvador a nuestras vidas cada vez más, y al que lo necesite, que nos está viendo hoy por internet. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendíceme, Señor, en esta exposición de tu palabra, que solamente hable lo que tú quieras que yo hable, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedo tomar asiento, hermano. Restaurados por la palabra de Dios. Es un pasaje precioso, con muchas enseñanzas, mis hermanos, pero vamos a dirigirnos especialmente a una, en la que está dominado todo el pasaje. Sabemos que el contexto histórico, el pueblo en este momento, o sabemos que ya había salido del cautiverio, habían estado 70 años, ¿no?, en Babilonia.
una tierra que no era de ellos, con un idioma que no era de ellos, con dioses que no eran de ellos. Y eso fue en el año 537. Ya regresan a Jerusalén, comienzan a reconstruir la ciudad, comienzan a reconstruir los muros y el templo, y están ahí. Primero construyen los muros, el templo, como primer paso con las ayudas de Nehemías. Como segundo punto, ellos restauran la parte social, las tierras que habían sido destrozadas por esa invasión, ellos la vuelven y las hacen aptas, comienzan una vida social normal como ellos lo tenían. Y el Señor levanta a Nehemías para edificar esos muros, ¿no?, de una forma física. Ahora Nehemías, con la ayuda del sacerdote y escriba Esdras, se enfocan en algo muy importante, mis hermanos, que nos va a hablar ese capítulo 8, en el estado espiritual del pueblo. De nada sirve construir murallas, reconstruir el templo, reconstruir de nuevo la ciudad, si la parte espiritual de sus habitantes no está bien. De nada sirve. Y ellos se dan cuenta de esto, y Nehemías, con la ayuda del escriba y el sacerdote Esdras, pues se ponen en esa tarea. Y ahora el pueblo va a ser edificado por su palabra, por la ley de Dios, por la ley de Moisés, por el Pentateuco. Aquí vemos un avivamiento del pueblo debido o causado por la palabra de Dios, no por otra cosa, por la palabra de Dios. Este avivamiento del pueblo comienza cuando se lee los rollos, cuando Esdras lee los rollos, la palabra, la ley de Dios, es leída, predicada, enseñada, explicada y aplicada, para que ellos puedan entenderla. Esta porción de las Escrituras nos enseña que la tarea principal de la Iglesia y de sus ministros es la predicación, mis hermanos. La tarea principal de la Iglesia es la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos amados, la predicación es el acto más importante en el culto evangélico. Lo más importante del culto es la predicación de la palabra de Dios. Es un tiempo de adoración donde la congregación escucha la palabra siendo proclamada desde el púlpito, desde aquí. Por tanto, el predicador se tiene que preparar para poder enseñar esa palabra, pero también el que escucha debe estar preparado. ¿Para qué? Para escuchar. Debe estar atento, poner de su parte para poder escuchar la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Mis hermanos, vemos en etapas decadentes del pueblo de Israel. Tú ves el Antiguo Testamento y cuando estaba decayendo el pueblo de Israel, ¿sabe que iba a la par? Habían olvidado la palabra de Dios. Cuando no está la palabra de Dios, el pueblo se desvía. Cuando no está la palabra de Dios, el pueblo no sabe qué hacer, a quién adorar, a quién dirigirse, y comienzan a hacer su propia voluntad. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y así puede ser nuestras vidas, mis hermanos. Donde no está la palabra de Dios, nos podemos desviar, los hijos se desvían, las familias se desvían, congregaciones enteras se pueden desviar cuando la predicación ha declinado. Cuando la predicación de la palabra se deja de últimas, como la Cenicienta, ¿no? En última instancia, en corto tiempo. En este texto, mis hermanos, vamos a ver la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Y no solamente la importancia, sino la respuesta del pueblo de Dios a esa prédica. Porque ¿de qué sirve predicar si el pueblo no responde? Sería vana esa predicación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó ¿qué? Todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Todo el pueblo se reunió. ¿Para qué? Con la única razón, el único ánimo de conocer y escuchar
y buscar la palabra de Dios. Se reunieron. ¿Tú te imaginas cuántas personas se reunieron ahí? No estaban en el templo, estaban afuera, en el sitio que se llama la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas. ¿Cuántas personas habían ahí? Pues si tú vas una página atrás, en el capítulo 7, en el versículo 66, nos dice cuánto era todo ese pueblo. Dice, versículo 66, ¿lo tenéis? Dice, toda la congregación junta era 42.370, y sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Aproximadamente, mis hermanos, volviendo al versículo 1, habían 50.000 personas con hambre de la palabra de Dios. Habían 50.000 personas que estaban buscando la palabra de Dios. Estaban ahí aglomeradas con hambre de la palabra. Le dicen a Esdras, trae el libro de la ley, el Pentateuco, la palabra de Dios, la queremos escuchar. Sus motivaciones no eran otras, mis hermanos. Era buscar la voz de Dios. ¿Qué vemos hoy en día, mis hermanos? Que hay muchas congregaciones, aglomeraciones, miles de iglesias, de templos. Esto está pasando hoy. Están llenos, no en torno a la palabra. Están buscando ¿qué? Sus propias motivaciones. Están buscando su salud, su prosperidad, su éxito, pero no tienen hambre de la palabra de Dios. Es lo menos que le importa. No se congregan para eso, es para su propio beneficio. Pero aquí el pueblo se está reuniendo para escuchar solamente la palabra de Dios. Y eso lo tenemos que aprender. Todo el pueblo eran aproximadamente 50.000 personas. Y dice ahí el versículo 1, todo el pueblo se reunió como un solo hombre. Y eso significa en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo corazón. Todos querían lo mismo. Había unidad. ¿Y qué querían hacer? Escuchar la palabra de Dios. Todos estaban en el mismo sentido. Pero ahora vemos círculos evangélicos que no están en el mismo sentido. Aquí les atrajo el pueblo, vinieron ahí a las puertas, ¿no? A la plaza delante de la puerta de las aguas, para escuchar la palabra de Dios. Fue la palabra que los atrajo. Querían escuchar. Pero hoy en día, ¿qué les atrae a estas grandes iglesias, estas megas iglesias? Bueno, les atrae porque viene alguien muy importante a predicar. Y traen a alguien muy importante o muy versado o un gran orador para que la iglesia se llene. Se reúnen ahora en las iglesias a escuchar a agrupaciones famosas, cantantes famosos, o para escuchar testimonios fascinantes, pero no están en busca de la verdad de las Escrituras. Aquí hay 50.000 hombres y mujeres que quieren escuchar verdaderamente la palabra de Dios. Ellos no pidieron la palabra de Nehemías, no pidieron el mejor orador, no pidieron las palabras de Esdras, no pidieron testimonios. El pueblo pidió la ley de Moisés. El pueblo pidió la palabra de Dios. Ellos querían escuchar la predicación de la palabra de Dios. Qué bonito ese pueblo. A cualquier pastor le daría gusto tener una congregación así. Por favor, predíquenos la palabra de Dios. La iniciativa fue de ellos mismos. Fue el pueblo que estaba en un mismo sentir. Fue la iniciativa de ellos pidiendo a Esdras que les predicara la palabra de Dios. Porque ellos tenían el gran deseo de aprender lo que Dios les había dejado en su ley y que habían perdido por 70 años. Querían aprender. Y hermano, hoy te pregunto, desde el fondo de mi corazón, ¿tienes un gran deseo
de estar en la iglesia para escuchar las enseñanzas y la predicación? ¿Hay en tu corazón ese deseo de ir a la iglesia? Quiero ir a aprender, quiero escuchar la palabra de Dios. Esperas con anhelo, esperas con ansias a que llegue la reunión en la iglesia para aprender más de la palabra de Dios. La necesitamos tanto, mis hermanos, en nuestro alimento espiritual. Mis hermanos, este pueblo estaba en avivamiento, estaban vivos. Sabían lo que verdaderamente necesitaban. Hay una necesidad en la palabra de Dios, mis hermanos. Así como necesitamos comer, respirar, es necesaria la palabra para nuestro alimento espiritual. Para estar fuertes espiritualmente. Cuando el pueblo está vivo, en avivamiento, hay un hambre de la palabra de Dios. Cuando el creyente está en avivamiento, tiene hambre por la palabra de Dios. Hoy te pregunto, mi hermano querido, ¿tienes hambre de la palabra de Dios? ¿Anhelas con todo tu corazón escucharla, aprenderla? Con un pueblo así, un pastor no tiene ni que convencer a nadie para que venga a los estudios bíblicos. Con un pueblo así, nadie tiene que estar diciéndole, oye, ¿vas a venir a la escuela bíblica? No, hace tiempo que no te veo, ¿no? Los miércoles vas a venir. Con un pueblo así, ellos quieren estar ahí, en todas las reuniones de la asamblea, porque para ellos no es un deber, es una bendición. Reunirnos en torno a la palabra de Dios es una bendición, no es un deber, no es el que me toca ir. Eso viene del corazón. El cristiano que está avivado sabe que es una bendición escuchar la palabra de Dios, no es un deber, y viene del corazón. Por eso el pueblo hizo una petición. Ahí en el versículo 1 dice, y pidieron al escriba Esdras que trajera ¿qué? El libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Lo había dado en el tiempo de Moisés, lo había dado ahí, el Pentateuco, ¿no? ¿A quién le pidieron que trajera el libro? A Esdras. Y Esdras era un sacerdote y también un escriba. Recordemos que los escribas eran personas que transcribían la palabra de Dios, copiaban, copistas, amanuenses, como se llaman. Eran expertos en la palabra de Dios, la manejaban, la interpretaban, la sabían enseñar. Se especializaban en la ley de Moisés, dedicaban sus vidas. Tú sabes que los judíos, desde los 6 años están aprendiendo la palabra, la ley de Moisés. Y estas personas, desde los 6 hasta 17, 18, se dedicaban simplemente ¿a qué? A estudiar la ley. Y ahora lo siguen haciendo los judíos, pero en este momento lo hacían todo el tiempo. Y ese era Esdras. Aparte que era sacerdote, era un escriba. Era un hombre culto, instruido, que leía las escrituras, era erudito, sabía lo que estaba haciendo. Mira cómo era Esdras. Vamos aquí a verlo en la palabra de Dios, lo que nos cuenta cómo era Esdras. Mira, Esdras capítulo 7, versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia. Léalo conmigo, ¿qué dice aquí? Era que era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová le había dado. Esdras era un escriba, como ya os dije, que era diligente. ¿Qué significa diligente? Que era persistente, que era comprometido con la ley de Moisés. Era un maestro instruido, experto, versado, erudito. Era diligente, había dedicado su vida a eso. ¿Quién le había dado esa ley? Jehová Dios Israel le había dado la ley al pueblo. Sigamos ahí leyendo. Dice, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Porque qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba ¿con quién? Con él, con Esdras. ¿Por qué el pueblo busca a Esdras? Primero, porque era un hombre comprometido con la palabra de Dios.
un hombre culto, un hombre versado, un hombre erudito que entendía la palabra de Dios, un hombre aprobado para predicar al pueblo. Un hombre estudioso, conocedor de las Escrituras, pero no simplemente sirve eso. Hay que vivir las Escrituras. La mano de Jehová estaba con él. Él tenía testimonio de que Dios estaba en su vida. Imagínense, hay que tener, sí, estudios, hay que estudiar, pero ¿de qué nos sirve tanto estudio, poner tanto en la cabeza si no hay testimonio, si no hay conversión? Tienen que ir las dos juntas. Y Esdras sí que lo tenía. Oh, mis hermanos, mi ruego hoy y siempre ha sido que el Señor envíe varones como Esdras a la iglesia, comprometidos con la palabra de Dios, que quieran aprender, que quieran escudriñar las Escrituras, que den su vida por la palabra de Dios, por este libro, y que tengan testimonio de vida. Esta es mi oración hoy y debe ser la oración de esta iglesia. Hombres, ahí no había mujeres, ¿no? Dice hombres, vamos más adelante a verlo, hermanos amados. Allí había alguien que explicaba las Escrituras. Ellos no escogieron a cualquiera, dijeron, ¿quién quiere hablar hoy? No pusieron el micrófono, ¿quién quiere dar su testimonio? No, era alguien que estaba comprometido, que sabía lo que estaba diciendo con las Escrituras. Y el Señor ha dejado personas así en la iglesia para instruir al pueblo, no cualquier persona. En este caso hoy para nosotros el pastor maestro, para instruir a las Escrituras, no a cualquier persona. Ellos sabían a quién tenían que recurrir y Dios había puesto a ese hombre ahí para enseñar a su pueblo. Mi hermano, la primer señal de una iglesia verdadera es que se predica la palabra de Dios fielmente. Esa es la señal de una iglesia verdadera, que se predica lo que está en las Escrituras. No es la multitud, no es qué tan grande es el edificio, es si es fiel a la palabra de Dios. Vamos al versículo 2. Dice: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de ¿quién? De la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Él abre o trae la ley delante de la congregación, ¿no? Así como de hombres como de mujeres, todas las personas que estaban ahí, ¿no? Pero también, escucha, esto es importante, y todos los que podían entender. Me imagino que había niños que, si tenían la capacidad de entender, pues estaban ahí. Deberían estar ahí, escuchando la palabra de Dios. Bueno, yo no veo aquí grupo de jóvenes, no veo grupo de adolescentes. Todos están ahí. ¿Cuál era la condición? De que el niño puede entender lo que se está predicando. Esa era la condición para estar ahí. Pero habían personas ahí, hombres y mujeres de todo el pueblo de Dios, 50.000 levitas, mujeres, hombres, etcétera, que tenían ese uso de razón, los niños o los jóvenes que tienen uso de razón para escuchar la predicación. En el versículo 3 nos dice cuánto duró esta predicación, cuántas horas duró esta predicación. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde dónde? Desde el alba hasta el mediodía. Eso es desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Más o menos 5 o 6 horas de prédica. Ay, mamá. 5 horas o 6 horas de predicación, de enseñanza bíblica. Otras versiones dicen que cuando él abrió la palabra, ellos se pusieron en pie en modo de reverencia para escuchar la palabra. ¿Te imaginas ahí 50.000 personas atentas escuchando la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía? Estas personas se reunieron desde el amanecer, mis hermanos, por su propia convicción. Nadie les dijo,
Fueron ellos mismos que tomaron esa decisión. Estaban dispuestos a sacrificar ese día, a sacrificarse para escucharla. 50.000 personas que estaban al aire libre en Jerusalén, al rayo del sol, rayos calcinantes, escuchando con atención. No tenían aire acondicionado, no tenían sillas cómodas como nosotros, pero tenían lo más valioso, la actitud para escuchar la palabra de Dios. Tenían toda la disposición de escuchar la palabra de Dios. Por eso el versículo 3 dice: desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban ¿qué? Atentos al libro de la ley. Esa palabra atento lo va a repetir muchas veces en ese capítulo. Es importante estar atentos a la predicación. El simple hecho de que vengas a la iglesia y te pongas en una silla no significa que estás recibiendo palabra. Porque tu cuerpo puede estar aquí y tu alma en el infinito. Si estás atento a la palabra de Dios, vas a recibir. Pero si estás durmiendo o haciendo otra cosa, o tu alma está en otro lugar, la palabra de Dios no va a hacer ningún efecto en tu vida. No va a hacer ningún efecto. Bueno, bíblicamente va a hacer un efecto. Que si tú estás aquí, aún distraído, aún durmiendo, se te va a demandar esa palabra. Estás bajo juicio de Dios. Dios te va a decir: te prediqué ese día y estabas dormido, pero tenías el deber de escucharla, y será demandado en el día del juicio. Esto es preocupante. Esto es preocupante, mi hermano. Es preocupante porque el Señor te va a pedir cuentas de eso. No es para asustarte, es bíblico. Te va a pedir cuentas de eso. Por eso, mi hermano querido, prepárate el día anterior. Duerme las horas que tienes que dormir. Levántate más temprano, ora a Dios. Por eso oramos antes del culto, para disponer nuestro corazón y nuestra mente, para saber lo que estamos haciendo y lo que vamos a recibir, la importancia de eso. Dedica el día anterior, descansa para que estés renovado el domingo y puedas escuchar con atención. Vengas con todas tus fuerzas a escuchar la palabra de Dios y compartir con los hermanos. Si es necesario, llega más temprano y pide al Señor que te deje estar más atento. La palabra de Dios no te va a hacer ningún efecto, mi hermano, si estás ansioso. Por eso oramos antes, para descansar en el Señor. Si estás con tribulación, no vas a escuchar nada. Hay otros que están en el otro extremo. Vienen, pero están pensando cuándo va a terminar el culto. Este pastor no termina. Ya tengo hambre y está pensando en qué vas a almorzar. Estás ya pensando en el día del lunes. Hermanos, hemos dedicado este día, hemos separado estos días. Y cuando venimos a la iglesia en cualquier momento de la semana, separamos este momento para glorificar el nombre de Dios. No debe haber afán ninguno. No debe haber afán ninguno. Es más, la persona que está avivada va a quitar todo obstáculo para poderse congregar. La persona que está viva, una persona que está en avivamiento, es una persona que tiene vida espiritual, que está despierto, que tiene sed, que tiene hambre de la palabra. Va a quitar todo obstáculo para poder asistir a la congregación. Este pueblo, 50.000, quitaron todas las excusas. Hay calor, ay, qué calor hace. No hay sillas, qué malas sillas. No hay sonido, no tenían sonido. Estaban al aire 50.000 personas. Con niños, con jóvenes, no tenían excusa. Querían escuchar la palabra de Dios. Imagínate un mensaje de 5 o 6 horas, con enseñanza. ¿Cuántos de vosotros estaríais así animados cada domingo, cada miércoles, cada escuela bíblica? Pero muchas veces estar más cómodo en un sillón
2 o 2 horas y media para ver una película y ni parpadeas. Estás gozoso. Pero cuando estás escuchando la palabra de Dios se te olvida eso. Tenéis en cuenta eso, mi hermano. Es muy importante. Versículo 4 nos cuenta lo que estaba sucediendo con el pueblo. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. ¿Te imaginas en un púlpito ahí? Un púlpito no se hace de la noche a la mañana, porque ahí van a estar 13 personas. Y ahí las enumeran. Habían 6 de un lado y otros a la izquierda del otro lado. Y ese púlpito significa muchas cosas. ¿Sabes por qué? La supremacía de Dios, de la palabra, porque está por encima del pueblo, simbólicamente. Pero también al hacer el púlpito, no lo hacen en una hora. Tuvieron que haberlo hecho, no dice la palabra, pienso yo, ¿no? Lo hubieran hecho en días anteriores. O sea que ese deseo por escuchar la palabra de Dios no era emocionalismo. Hay gente que tiene ese emocional, ¿no? Hoy quiero escuchar la palabra de Dios. Y se le va la emoción a los 30 minutos de escuchar la palabra y después la semana no viene. Le prometo que voy a ir a la iglesia. No aparecen. Emocionales. No están ahí. Pero aquí habían hecho un púlpito de madera que habían hecho para ellos. Mira lo que estaban ahí. A él estaban Matías, Sema, Ananías, Urías, Isías y Macías. Mira, ahí está un nombre para los jóvenes. Cuando tengan un hijo le pueden poner un nombre de esos. Mira. A su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Maquías, Asún, Adbana, Zacarías y Mesulam. Hermano, me impresiona que con 50.000 personas le ponen nombre a los encargados. Por eso nosotros insistimos tanto en la membresía de la iglesia, para saber quién es quién, el testimonio de cada quien. Ellos deberían tener testimonio de vida. Ellos deberían saber las escrituras, porque más adelante nos dice, habla específicamente de los líderes de esa asamblea. No es cualquiera que pueda tener ese oficio. Son personas de testimonio con un nombre específico, en una asamblea específica, en este caso en una dirección específica, con pastores específicos y con creyentes, con membresía específica. No eran invitados especiales por ahí. No sabemos quién viene hoy a ayudarnos. No, estaban conviviendo con el pueblo. Vivían con el pueblo. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, claro, en el púlpito. Y cuando lo abrió, ¿qué sucedió? Todo el pueblo estaba atento. El centro de la atención era la palabra de Dios. Todo se enfoca en el púlpito, mi hermano, en la iglesia, donde se va a enseñar, donde se va a predicar la palabra de Dios. No había nada más sino la palabra de Dios para atraer a la gente. Fue la palabra de Dios, la ley de Moisés, que atrajo 50.000 personas. No fue el equipo de adoración de la iglesia. No fue la presentación de los jóvenes, el drama de los jóvenes, que atraía personas. No era la presentación de los niños, no eran las danzas, ni los testimonios de los domingos, que atraía a las personas a la iglesia. Era la palabra de Dios que atraía a las personas a congregarse. Mis hermanos, ese debe ser el énfasis de toda iglesia sana. Pero las iglesias que están desviadas, que son muchas lastimosamente, hay muchas así, de ese mismo estilo, y lo sabéis muy bien, dan más énfasis a las músicas. 40, una hora de música, y la palabra se van en historietas y en fábulas. El centro son las danzas, el teatro, la participación de los jóvenes, pero aquí la atención era la palabra de Dios. Y eso tiene que ser la atención en una iglesia. Hay gente que se queda en la iglesia porque le gustó la música, pero no le importa lo que dice la palabra. Dios santo. No importa si están hablando falsedades, errores, herejías, pero me encanta la música y me quedo aquí. Hay gente que escoge la iglesia
porque tiene un campus. ¡Wow! ¡Qué campus! Y cuidan a los niños. Y la palabra de Dios fuera de orden, herejía pura, personas sin testimonio. Hay personas que escogen una iglesia porque sus amigos están ahí, los grandes hermanos de toda la vida, hermanos en Cristo están ahí, pero están en un lugar que no se comparte la palabra de Dios. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve tener los amigos ahí? ¿De qué sirve buena música? ¿Un buen campus? ¿De qué sirve si la palabra de Dios no está presente? Si la palabra de Dios es lo más importante. Mi hermano, tú no vas a la iglesia a escuchar música. Tú no vas a la iglesia a que te entretengan. Tú no vienes a la iglesia para escuchar a un hombre. Tú no vienes a escuchar a un hombre. Tú vienes a escuchar al Dios vivo por medio de su santa palabra. Eso es lo que vienes aquí. Si sigues a un hombre te vas a decepcionar. Por eso hay mucha gente siguiendo hombres y cuando se salen de las iglesias se decepcionan porque seguían al hombre y no al Señor. No estamos aquí, la principal es la palabra de Dios y debe ser también para el predicador, disminuir y mostrar la palabra de Dios. Mostrar la palabra de Dios. Dirigir al pueblo a Jesucristo, no dirigir al pueblo para sí mismo. El predicador no es la estrella, el predicador no es el centro. El centro es la palabra de Dios, el pan vivo bajado del cielo, el Señor Jesucristo. El versículo 7 nos dice, vamos allí, nos dice que la palabra de Dios fue explicada, predicada y aplicada. Qué importante es aplicar y explicar la palabra de Dios. Y para eso se necesita tiempo, ¿verdad? Se necesita tiempo. En 20 minutos no alcanzas, en 30 minutos no alcanzas a predicar la palabra. Traerás un pensamiento, pero para explicarla necesitas más tiempo. Dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Ozabet, Anán y Pelaya. Mire, siguen nombrando los que eran. Gente comprometida, gente que estaba ahí en el pueblo. ¿Qué hacían ellos? Hacían entender al pueblo, ¿qué cosa? La ley. ¿Y el pueblo qué estaba haciendo? Estaba otra vez atento en su lugar. Estos levitas, ¿qué estaban haciendo? Imaginen un pueblo en Babilonia, 70 años, casi 2 generaciones. Estaban ya olvidando el hebreo. Estaban aprendiendo el arameo. Cuando vienen a Jerusalén, no entienden el hebreo muchos, por no decir que todos. Por eso, Esdras habla y los levitas, ¿qué están haciendo? Traduciendo. Me imagino 50.000 personas. No hay un equipo de música como de sonido como este. La voz de una sola persona no alcanzaría para 50.000 personas. Ellos se tenían que ir repartidos en grupos. ¿Para qué? Para explicarle al pueblo, para que entendieran la palabra de Dios en su idioma. Les estaba explicando. Y para poder explicar la palabra de Dios se necesita tiempo. No es un mensaje de 20, 30 minutos donde la mitad te ríes, el 15% cuentas tu testimonio. Es un ejercicio escuchar la palabra de Dios explicada. Dice que el pueblo estaba atento en su lugar y leían, versículo 8, y leían que leían en el libro, estaban con el libro abierto de la ley de Dios claramente y ponían que el sentido, de modo que entendiesen la escritura. Ponían el sentido, no le estaban añadiendo a la escritura. Si te pones a estudiar la palabra y te la van a explicar, es para saber y entender lo que dice la palabra, no lo que yo pienso, ni lo que tú piensas de la palabra. Es lo que está ahí. Por eso la frase es tan importante, ponían el sentido, porque no solamente se refiere a la traducción del arameo al hebreo, del hebreo al arameo, sino también a la explicación. Ponían el sentido, es que explicaban lo que estaban escuchando.
Mis hermanos, cuando alguien se pone en el púlpito, tú tienes que esperar que te expliquen el texto. No, es que mi iglesia, dicen muchos, ponen el versículo. Hay Biblia en la iglesia, pero te lo explican. Porque hay muchos que ponen el texto y se ponen a hablar de su vida y dejan el texto ahí abandonado. Lo leyeron para decir que son bíblicos y lo toman sin el contexto. No les importa aplicarlo según la palabra de Dios, sino lo traen para ellos poder decir lo que ellos quieran. Y la gente dice, sí, se abre la Biblia. Hay que darle el sentido. Predicar la palabra de Dios, leerla primero en su contexto, se explica y se pone el sentido para que los hermanos puedan entender. O sea, se aplica a la vida de hoy, pero hay que entender el contexto histórico. Y eso lleva tiempo. Para escucharla y para prepararla. Hermano, ¿usted quiere un reavivamiento espiritual en su vida? Yo te doy un consejo. No recurra, no vaya a sus emociones. Busque el racionamiento, la comprensión de las Escrituras. Nuestra fe cristiana no es una fe ciega. No es una fe que no comprenda. Este es un libro también que tiene oraciones que se debe comprender con la mente, que debemos razonar acerca de esto. Estamos, mi hermano, viviendo una época impresionante. Y lo que más ves es manipulación de las emociones. Ya se vuelve una enfermedad. Hay creyentes que se dicen creyentes que van a un lugar y si no les tocan las emociones, no se quedan en esa iglesia. Así les den palabra de verdad. Si no sintieron, no se quedan. Se van donde los hagan sentir. Donde les provoquen emociones. Porque ellos piensan que eso es el Espíritu Santo. Porque ellos piensan que Dios está ahí. ¿Sabes cuándo Dios está en un lugar? Cuando se predica fielmente la palabra de Dios. Si estás en un lugar y sientes muchas emociones, se te ponen los pelos de punta, pero no están predicando la palabra de Dios, ahí no está Dios, no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a respaldar una mentira. El Espíritu Santo no va a respaldar una herejía. Ahí no está el Espíritu Santo. Así no sientas nada, mi hermano. Hay que provocar emociones en la gente, unas lindas músicas, unas buenas luces, hablar bien bonito para que la gente sea tocada. Pero la gente no quiere aprender la palabra de Dios. Mis hermanos, te voy a decir una cosa y recuérdalo. El emocionalismo es inútil para la comprensión de las Escrituras. El emocionalismo es inútil para comprender las Escrituras. Las Escrituras no se comprenden por las emociones, se comprende por la razón. Ahora, si comprendes por medio de la razón las Escrituras, te va a tocar las emociones, que es diferente. Y te va a hacer sentir el poder de la Escritura. Es diferente eso. Son dos vías diferentes. No esperes tener emoción para entenderlas. No, entiéndalas, que la palabra misma te tocará las emociones. Mi hermano querido, una mente iluminada por la palabra de Dios puede generar emociones verdaderas, profundas, porque están arraigadas en la palabra de Dios. ¿No te ha sucedido cuando salimos de un estudio bíblico y oras? Traes todo lo que aprendiste en el estudio bíblico y tu boca se llena de palabra. Y te emocionas porque estás orando bíblicamente. ¿Y sabes por qué ellos entendieron? El pueblo entendió no era porque estaban emocionados, porque pusieron entendimiento. Entendieron lo que les explicaron porque había gente idónea, había gente erudita, había gente preparada, eso es importante, pero también había disposición del pueblo para entender lo que les estaban explicando. Por eso, ¿sabes qué sucedió más adelante? En el versículo 9, vamos allí. Ellos tuvieron convicción de pecado y tristeza por entender las Escrituras. Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras
escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La primera reacción del pueblo ante la exposición de la palabra, ante la enseñanza de la palabra de Dios, era poner sus mentes. Y eso tocó sus corazones, tanto que los tocó, que hubo convicción de pecado. Estaban llorando. Oye, qué extraño. Esdras hubiera escogido un mensaje más poderoso, más motivador, ¿no? Hizo al pueblo llorar. Esdras hubiera traído un mensaje que le diga: tú eres una empoderada mujer y tú, hombre, eres un campeón. Vas a cumplir tus sueños. Vea por tus sueños, trabaja y tú serás empoderado de la iglesia. Eso no sucedió ahí. No sucedió eso. ¿Qué sucedió? Trajo la verdadera palabra de Dios y produjo. Lo primero que produce la verdadera palabra es convicción de pecado. ¿Por qué? Porque ellos habían violado la ley de Dios. Porque ellos se habían vuelto idólatras. Por eso el Señor los había castigado, les había disciplinado con el cautiverio durante 70 años. Pero ellos comprendieron el mensaje y cuando lo entendieron comenzaron a llorar. Esdras hubiera traído un mensaje que tuviera alegría, ¿no? Él no escogió el mensaje. Era lo que Dios quería hablar con ellos. Mi hermano querido, estos hombres y mujeres estaban tristes. Pero ¿sabes qué sucede con la palabra? El gozo viene después del dolor. Cuando hay arrepentimiento del pecado, viene el gozo. Porque sabemos que Dios nos perdona nuestros pecados. La alegría viene, la paz interior viene el gozo. ¿Sabe por qué? Porque hubo arrepentimiento, porque yo entendí que debía arrepentirme de mis pecados y también entendí que Dios me perdona. Y ahí viene el verdadero gozo, mi hermano. Porque sabes que Dios te perdonó. Reconoces que eres un pecador. Y frente a las Escrituras, ¿qué tienes que hacer? Humillarte. Pero también las Escrituras nos habla que Dios es un Dios perdonador. Y ellos se dieron cuenta, mis hermanos, los levitas que estaban leyendo porque habían dejado el libro por ahí, se dieron cuenta que ese día era santo. Ese día era de júbilo. Las Escrituras le dijeron: oye, no lloréis. Este día de hoy, aquí dice la Escritura, es un día santo. Y eso tiene una repercusión. Pero quiero ir al Nuevo Testamento un momento para ver que hay tristezas que llevan, verdaderas tristezas que llevan al arrepentimiento y al gozo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7-9. Dice Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino ¿por qué? Porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Hubo tristeza para arrepentimiento. Hay una tristeza que es para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Dios trae tristeza al corazón, convencimiento para arrepentimiento. Ese es el verdadero, el sano tristeza. Debe haber tristeza en el corazón para arrepentirnos. Pero hay una tristeza que es mala, ¿sabes cuál es? Cuando Satanás te tienta, tu carne te tienta y tú caes y te pones triste. Pero ese triste no es para gozarse. Te sientes mal. Cuando caes en la tentación, te sientes triste, vacío. Pero esta tristeza del Señor se va a convertir en gozo, en alegría, porque sabe que Dios le está convenciendo. Y vas a experimentar el gozo, porque la palabra de Dios trae restauración, trae alegría. Por eso aquí Nehemías y Esdras, los levitas, dijeron al pueblo que estaban en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y lo comprendieron y dijeron: no vas a llorar. Mira la comprensión de la palabra de Dios. Se dejaron guiar los levitas, Esdras, Nehemías,
y todos los que estaban ayudando, y se dejaron guiar las 50.000 personas. Mira lo que dice el versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. La alegría de Dios es nuestra fortaleza, es la que nos fortalece. Es la alegría del Señor que dice: te perdono, haz fiesta, es día santo, que nos vamos a sentir con gozo. Y versículo 12 dice: y todo el pueblo, todo el mundo fue convencido, se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Es mi oración hoy, mi hermano querido, ora al Señor para que tú salgas de este lugar entendiendo lo que el Señor te está diciendo. Pero salgas también con gozo, sabiendo que Dios lo puede hacer y que tú quieres hacerlo. Ellos obedecieron la palabra de Dios, por eso pararon de llorar y fueron a comer y a obsequiar porciones. Esto es precioso. Le dieron a la gente que tenía necesidad, que estaba a mi lado. Eso demuestra amor. Cuando yo entiendo las Escrituras, hay gozo en mi corazón y entiendo que debo amar a los demás y dar sin condición. Gran alegría, dice el texto. Eso es lo que trae la obediencia, mi hermano. La obediencia a la palabra de Dios traerá alegría a tu corazón. ¿Y qué trae la desobediencia? Tristeza, corazón vacío, desilusión, frustración. ¿Cómo quieres estar? ¿Cómo Dios quiere que tú estés? Gozoso, mi hermano. Y aquí sucede algo impresionante, versículo 13. Al día siguiente, mira que al día siguiente, después de 5 o 6 horas y de estar de fiesta, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo. Ahí estaban los líderes, sacerdotes y levitas, a ellos el escriba. ¿Y qué hicieron? Para entender las palabras de la ley. No les había sido suficiente 5 horas. Querían más. Tenían hambre de Dios. Querían sumergirse en la palabra de Dios. Querían día a día. Después dice el texto que iban día por día estudiando la palabra de Dios. ¿Qué hambre tenía esta gente? Otros dirán: no, ya estudié la palabra ayer. 2 horas se tardó el pastor, ¿y para qué? Ellos querían al siguiente día estudiar, sumergirse en la palabra de Dios. Mis hermanos, debemos estudiar las Escrituras para saber lo que el Señor le gusta y lo que no le gusta, para saber la voluntad de Dios, para tener las vidas alineadas con la voluntad del Señor. Ellos al día siguiente querían más. Espero que tú quieras más mañana. Que tú te levantes y yo quiero más de tu palabra, y hagas tu devocional y ores al Señor. Que tú puedas decir como el salmista dijo en el Salmo 119, 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que seamos como ese salmista. Si tú piensas que un mensaje es suficiente para aguantarte toda la semana, piensa lo mismo con lo que comes. Aguanta el desayuno de hoy para toda la semana. No vas a aguantar. La palabra debe ser diaria. Y la iglesia ofrece palabra, mis hermanos, los miércoles, los domingos, en la tarde ofrece la palabra. Y si el pueblo está más sediente, abrimos más días. Felices seríamos nosotros. Ellos no dijeron: ¿qué tan largo fue ayer? Mejor hagamos otra cosa. Ellos querían profundizar en la palabra del Señor. ¿Cómo podemos aplicar todo eso? Aquí hay maravillas más, pero voy a dejar hasta ahí, simplemente. Hay algo importante, mis hermanos. Lo que nos debe reunir aquí es la palabra del Señor. No te importa si los cantos no te gustan, si el cantante no canta bien, si la música
tiene un ritmo que no te agrada, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor que rige la música. Es la palabra del Señor. Yo me acuerdo cuando estaba en misiones, fui a una iglesia a ayudar a estudiar a músicos para que hicieran el equipo de ministerio, ¿no? Y el único que cantaba era el pastor. Con una guitarra, las cuerdas tenían como 5 cuerdas. Era una ciudad muy pobre. Y el brazo de la guitarra estaba doblado, de lo vieja que estaba. Pero ese hombre se levantó en medio de la congregación y comenzó a cantar la palabra de Dios, desafinado y como sea. Y la gente con hambre de Dios. Y lo admiré. Porque puedes tener un equipo de alabanza tremendo, con los mejores instrumentos y cantando herejías. Y haciendo al pueblo cantar las mismas herejías. Pero este hombre estaba allí, tocando su guitarra, con canciones bíblicas. La Biblia debe regir a la iglesia. Es el Señor Jesucristo que lo hace a través de las Escrituras. Oro para que el Señor nos dé un pueblo que entienda las enseñanzas y no simplemente se quede ahí, sino que obedezca las enseñanzas. Porque de nada nos serviría venir solamente a entender y a escuchar si no aplicamos la palabra de Dios. Este tiempo como el que tuvieron ellos aquí, este tiempo hoy es un día de celebración, mi hermano, de acción de gracias. Recordamos que el Señor Jesucristo resucitó y fue la marca para decir, fue el sello de decir el Dios Padre, fue aprobado tu sacrificio. Por eso resucitó y con Él nosotros resucitaremos. Mis hermanos, debemos entender que en este día fue el Señor Jesucristo que nos ha dado su palabra, nos lavó con su sangre, nos purificó el corazón. Debemos entender que este día el Señor Jesucristo ofrece su gracia para que el que no lo conoce venga a Él, venga en arrepentimiento y en fe, y saber que sin Jesucristo no se puede ser salvo, según las Escrituras. Es saber que a sí mismo no nos podemos salvar, que necesitamos un Salvador, porque siempre buscamos y estamos inclinados al pecado. Y hemos pecado contra un Dios santo. Así como el pueblo se dio cuenta que habían pecado, hoy nos debemos dar cuenta que alguna vez nosotros se nos abrieron los ojos y vimos que habíamos pecado contra un Dios santo. Y ese día nos arrepentimos y venimos al Señor. Y ese día el Señor nos dio nueva vida, que quizás nadie se da cuenta cuando somos regenerados, pero a través del tiempo hubo un gozo impresionante. Lo que tú llamas el primer amor. Andabas de aquí para allá hablándole a todo el mundo de Dios, leyendo las Escrituras. ¿Dónde está eso? ¿Se acabó tu Dios? Tenemos que estar así todo el tiempo, gozosos, hambrientos por la palabra de Dios, porque las entendimos. Y si tú entiendes hoy esto, tú que estás aquí, que me ves por internet, ven al Señor Jesucristo, que es el único que te puede dar vida eterna. Es el único que te puede lavar tus pecados, todos tus pecados, hacerte nuevo, y así entrarás al reino de los cielos. Mis hermanos, la única manera de preservar una vida, tu vida, la única manera de preservar una familia, una iglesia, una ciudad, una nación, es que la palabra de Dios rija tu vida, tu familia, esta ciudad y esta nación. Es la única fórmula para que pueda preservarse en el tiempo una nación, una ciudad, es que sea dirigida por la palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios en una nación, la nación se desvía. La mayor necesidad, mis hermanos queridos, la mayor necesidad de la iglesia del Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios te invita a estudiarla. Te invita a no esperar que el pastor te esté diciendo cuántas veces hay escuela bíblica los domingos. Si no viene eso de ti, quizás no estás avivado. Hay algo que pasa en ti si no estás con hambre de la palabra de Dios. Tienes que mirar tu corazón. Esta es una radiografía, mis hermanos. Tienes que pensarlo. Habrán situaciones en que no podemos venir porque hay situaciones que se nos salen de las manos, pero situaciones constantes no, mis hermanos. La mayor necesidad de la iglesia es la palabra de Dios.
estamos en una época como nunca jamás vista, con todas las redes sociales, con todas las Biblias impresas, por las herramientas que estamos usando también de la Biblia, tantas traducciones en nuestra lengua, pero nunca se ha visto tanto el analfabetismo bíblico. Creyentes analfabetas, creyentes que no conocen la palabra de Dios, que no están interesados en estudiar la palabra de Dios. Obreros que no son aprobados porque no conocen la palabra de Dios. Obreros que no tienen, y creyentes que no tienen sus vidas alineadas con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a alinear tu vida si no estudias la palabra de Dios? ¿Cómo vas a ser un obrero aprobado si no estudias la palabra de Dios? ¿Cómo vas a ser un padre aprobado por Dios? Un hijo natural, no un hijo con sus padres. ¿Cómo vas a ser un buen hijo si no estudias la palabra de Dios para que te dice cómo ser un buen hijo y como un buen padre? Ese analfabetismo bíblico llevará a muchas personas, mis hermanos, a escuchar a falsos profetas. Mira que este pueblo que hizo, se reunió y escogió un líder que sabía. Pero como dice Timoteo, hoy muchos no soportarán la sana doctrina, no quieren escucharla y se amontonarán, buscarán líderes que les hablen lo que ellos quieren escuchar para satisfacer su carne. Aquí ellos querían satisfacer su espíritu y estaban dispuestos a escuchar 5 o 6 horas la enseñanza bíblica, pero hoy en día hay mucha gente que solamente quiere amontonarse. Profetas a su gusto, para que me lo entendáis, predicadores a su gusto. Hermanos, lo más importante de esta iglesia y de mi ministerio, del pastor Mike también, es la predicación de la palabra de Dios. Lo más importante en esta iglesia es la enseñanza de las Escrituras y que tú las aprendas, y de ahí saldrán los frutos. Saldrán obreros calificados, saldrán mujeres virtuosas, saldrá evangelismo, saldrán evangelistas, pastores, saldrá todo lo que el Señor quiera, porque la base está puesta y la palabra del Señor. En esta tarde, mi hermano, mi petición última es que Dios haga lo mismo en nuestros corazones, que nos edifique, que nos confronte, que nos avive por medio de su palabra como avivó a este pueblo. El avivamiento viene por la palabra de Dios y es en el corazón. Este pueblo, nadie se cayó para atrás, nadie le sopló el espíritu, nadie se revolcó en el suelo, nadie comenzó a hablar en lenguas. La gente se arrepintió. Y es el verdadero avivamiento de la iglesia, de un creyente, el arrepentimiento a través de la palabra de Dios y la obediencia a esa misma palabra. Así tú te podrás regocijar en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, ponte en pie.